expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. No deje de escuchar como de costumbre los villanos Mi nombre es Juan Bautista Vila Reynoso, con I latina, y por mi madre, ¿verdad? Reynoso, pero el protagonista aquí es Don Lino. Don Lino le digo Don porque en realidad era mi suegro, o sea que era el padre de mi esposa. Y esa es una buena relación, porque no solamente fue una relación de suegro a yerno, sino que fue una relación de amistad, de padre a hijo. Yo creo que se llamaba Baizar, donde Lino nació. Sí, así es. Lino, Chino, Mon aprendieron a leer por la misericordia de Dios. Porque doña Dolores recogía los periódicos donde ella trabajaba y nos lo leía a nosotros. Pero yo creo que ni Lino, ni Mon, ni Chino fueron a la escuela. Entonces, después nosotros sí fuimos todos a la escuela. Mi nombre es Juana María Reyes y me dicen Mary. Soy la viuda de Lino Gómez. Y conocí a Lino en la iglesia. Mi nombre es María Isabel Gómez Reyes, ahora de Vila. Soy hija de Lino Gómez. La mayor, piensan que soy la mayor de todo, pero soy la mayor de las hembras. Mi papá le encantaba mucho las águilas. Es otra anécdota que yo recuerdo, que cuando las águilas ganaban, salíamos para el monumento. Él nos llevaba al monumento, en el carro, boceando, ganar las águilas. El amor por las águilas, él no lo entró al corazón. Él le impuso lo que se llama béisbol bíblico, porque a él le gustaba mucho el deporte. Era un aguilucho furibundo. Y entonces al mismo tiempo jugaba softball, era pitch. Y él impuso eso, porque antes eso también se veía raro. O sea, era como equipo de pelota. Si tú había preguntas que era un jonrón, otro era un hit, así, entonces Lino era uno de los capitanes. Y ese se fijó en mí. Y se fijó que yo era la que más contestaba, la que más sabía. Dijo, bueno, esta muchacha está bien. Ella andaba buscando en todas las iglesias iba a ver si encontraba una muchacha, qué sé yo. Él decía que tanto que buscó y que la de estaba ahí mismo en la iglesia, al lado de él. Y cuando él se convirtió, un hermano hizo como una cueva así. Y Lino se metía ahí en esa cueva y echaba el día estudiando la Biblia y leyendo la Biblia. Él vivía a la orilla del río. Cuando se iba a construir el puente Hermanos Patiño, toda la gente que vivía a la orilla del río lo desalojaron y se fundó el barrio Ensanche Libertad. Entonces toda esa gente que conocía al Señor y que había escuchado la palabra de Dios, entonces cuando llegan al Ensanche Libertad, ahí comenzó la obra hace más de 50 años. En el Ensanche Libertad comenzó nuestro hermano Lino Mercedes Gómez, que es apellido Gómez por curiosidad, porque su madre mandó a declarar con un amigo a Lino. Y entonces le preguntan en el estado civil, ¿hijo natural o legítimo? No, eso fue natural que lo tuvo. Entonces por eso le pusieron el apellido de la madre, que era apellido Gómez. Pero en realidad el único Gómez en la familia fue él. Todos son Rodríguez. Aquí estamos bien, como tú puedes ver. Ya no estoy tan flaco ni tan viejo como antes. Me he puesto mucho más joven, más fuerte, saludable.
y sobre todo en la vida espiritual. El Señor me ha bendecido mucho. Así es que espero que a ustedes también Él le ayude y el progreso se oiga y sigan adelante. Lino era de profesión originalmente panadero. En mi casa en Navidad compraban unos pastelones especiales de Navidad que lo hacía Lino. Aunque él tenía un carácter jocoso y que era muy ambiental con los jóvenes, tú ves, pero en cuanto a seriedad, en cuanto a la palabra, él no comía cuento con eso. Celoso de la obra, de que todo se hiciera de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando él se convirtió, él le dijo al amigo que lo llevó a la iglesia, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero no me digan nada que yo tenga que hacer. Eso es lo que no me gusta, que le dicen que uno tiene que estar hablando y qué sé yo. Yo no voy a decir nada. Pero cuando él se convirtió, él andaba con otro amigo y acabando de entregarse al Señor, le dice al amigo, tú también deberías entregarte al Señor. Bueno, mi relación con mi papá, yo diría que fue muy buena. En mi casa hay una Biblia grande donde se pone cuando nacía alguien. Mi papá, cuando nacía una de las hembras, él decía, hoy nació la niña más linda del mundo. Luego decía cuando nació la otra, hoy nació la niña más bella del universo. Y después al final Wendy, no, esta es la más linda de todas. O sea, y cuando nacían mis hermanos, hoy nació Daniel, hoy nació Junior. Lino era muy amable, él era callado, pero era muy amoroso, muy, ¿cómo te digo?, romántico, así, en su forma de ser. ¡Beso! Papi, tú no eres de esa boda. Esta no es tu boda, papi. Me hacía anónimo, me mandaba arreglo de flores sin tarjeta, como un disco que oía, para que yo adivinara quién me lo mandó. ¿Quién va a ser? Si no es él. Él me conocía tanto que me miraba y sabía si yo estaba triste o estaba bien. Y siempre él me ayudaba en todo. Me ayudaba con los niños para que yo tuviera tiempo para ir a la iglesia. Porque eso era otra cosa, que él era que abría la iglesia. Era un hombre afable, un bonachón, buena gente. Tanto que, como decimos en buen dominicano, me relajó el día que yo fui a su casa. Bueno, ya yo tenía un tiempo, casi más de un año yendo a su casa y le digo que yo estoy enamorado de su hija, que yo quiero compartir con él eso y que lo sepa. Como una especie de pedir una mano por anticipado para que sepa que yo iba allá. Y él me dijo, será el pie que usted va a pedir. Así me saltó él. O sea que era una persona muy, muy chistosa, afable, juguetón. Papi, tú tienes la luz, papi. La invitación del hijo mío. ¿Y a dónde, Johan? Se quedó en el ciruelito. En Joba Arriba, provincia de Moca, Gaspar Hernández. Entonces ahí nos agarró por sorpresa el huracán David, en pleno Cursillo. Y hay un río que cruzaba, que se volvió gigante. Entonces ahí conocí a su hija y ahí tuvimos una relación ya, como en los tiempos del huracán, duramos sin clase un par de meses porque Santiago quedó devastado, el país quedó devastado. Ahí tuvimos un tiempo para yo ir a su casa. No había combustible, yo le echaba gas de querosén a un motorcito 70 que tenía y me aparecía por allá en el Inco. Yo vivía en la 27, por aquí en Santiago, y bajaba de la 27 casi frente a Reparto Qué o frente a Reparto Qué hasta el Inco donde vivía Maribel.
siempre teníamos mucha gente también aquí, porque él era muy hospedador, le gustaba, especialmente a los jóvenes, les gustaba traerlo a la casa. La casa vivía llena de gente, porque decía que si a los jóvenes hay que tenerlo en algo para que no se vayan al mundo. Y él siempre hacía muchos sociales y cosas, juegos, y todos los vecinos, los niños, los jóvenes, los niños venían aquí. Casa, una gente tenía problemas con su mamá, no iba un ratito a hablar con papi y mami, nos duraba una semana. Hubieron gente que duraron años, que de ahí se casaron. No solamente muchachas, también Emilio Ramos, que mucha gente lo conoce, que es pastor de una iglesia. Él vive en la capital y fue a vivir a mi casa y cuando se casó, se fue. No tenía ningún problema, pero él vino para acá a trabajar. Bueno, la obra más importante fue las iglesias que él dejó fundadas, porque han permanecido en primer lugar. Y en segundo lugar, la influencia que tuvo en personas como yo y otros. Todo el que iba a la casa de Lino, al final, después de un tiempo, todo el que iba enamorado de una u otra manera, si había una muchacha en la casa, terminaba que quería ser predicador o misionero. Pero sí, entonces era una persona que leía como nadie. O sea, tenía la biblioteca más grande de los misioneros que yo he conocido en República Dominicana. Tenía libros donde quiera y libros de cualquier tipo de libro, incluyendo enciclopedias, entre otras cosas. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de los Testigos de Jehová, el libro de los Mormones, Biblia de todo, y todito la leía. Y porque decía, hay que conocer todo para uno saber rebatir. Y él, él se sentaba ahí abajo, esa era su oficina. La biblioteca de Lino Gómez, incluso al final de sus días, él compró un sello, porque él pensó que si un día él se iba, quería que en la iglesia sus libros fueran llevados a la iglesia de los ciruelitos. Entonces le puso el nombre, porque muchos libros se perdían a veces. Decía Biblioteca Lino Gómez. Entonces Lino era un lector voraz. Es decir, él podía leerse un libro de referencia, de tapa a tapa. O sea, por ejemplo, leer una teología sistemática de Schaffer, que son 2 tomos gruesos. Esa la leía como hobby en el patio de su casa. Y que casi nadie lee así. O sea, tú leías, y aparte de eso leía todos los libros, aparte de la Biblia. Cuando él terminaba un libro, él decía, felicítenme, que ya terminé este libro. Ya soy dueño de ese libro porque ya lo leí. Dijo a todos los misioneros de las iglesias de los hermanos, que eran muchos a nivel mundial, le mandaron 2 tomos en español de un escritor norteamericano que se llamaba Lewis Sperry Chafer. Y entonces vamos a decir, esos 2 tomos de teología sistemática, él me lo vendió a mí por 10 pesos. Porque en un momento él necesitaba un dinero y me lo vendió. Pero luego él lo compró de nuevo. Y yo tengo esos libros originales que se los regalaron hace muchos años. Papi era una biblioteca. Tú podías decirle, papi, ¿dónde dice tal cosa? Y él me decía sin tener que buscarlo. Búscalo este versículo en el capítulo, en el libro tal. Cuando él no tenía dinero, él los vendía también los libros, aunque después volví y lo compraban. Hubo un tiempo que aunque peleaba con los libros de Juan, que son míos estos libros, que llegó un tiempo que cuando Juan compraba un libro, papi no lo compraba. Y si papi compraba un libro, Juan no lo compraba, porque era como de los dos. Entonces su biblioteca era tal vez el tesoro más preciado. Entonces Maribel, que sabía que a mí también me gustaban los libros, cada vez que yo cumplía años, cualquier cosa de esa, me dedicaba un libro, todo. Una vez Lino fue a mi casa, ya cuando duró un tiempo en casa, entonces estaba mirando mis libros y comenzó, este libro es mío, este libro es mío, este libro es mío. Y lo puse encima de una mesa redonda que yo tenía y la puso de un solo lado. Y se caían todos los libros y eran muchos.
de los tantos que Maribel me regalaba, pero ella se lo decía, pero no sabía que fueron muchos los libros que me regalaron. Eran muchos, muchos, porque él podía dejar de comer, pero no dejaba de comprar libros. La Liga Bíblica en la región norte reconoce al hermano Lino Gómez por su apoyo Quiero leerlo. Dice, la Liga Bíblica en la región norte reconoce al hermano Lino Gómez por su apoyo y difusión al programa Plantadores de Iglesias y por su gran celo en la distribución de la palabra de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ya, hermano. Como le digo, se juntó con Juanito Mata, que es inseparable de Juanito Mata. El Lino era la mano derecha de ellos. Al igual que cuando se juntaban con doña Mariana y Mr. Carter. Yo diría que casi me adoptaron a Lino para que le sirviera al Señor. Porque ellos le enseñaron hasta tocar el piano y estaban con él. Otra vez fue que hubo una huelga médica de 3 meses. Y él era misionero, lo cual, ¿qué quería decir un misionero en República Dominicana y en la iglesia de los hermanos? Que tú no tienes sueldo fijo. Que si alguien se acuerda de mandarte una ofrenda, eso es lo que tú vives. Tú vives por fe. Y ellos vivían por fe. No tenían nada seguro. Solamente lo que alguien una iglesia decía, te mandé una ofrenda de 100 pesos. Era en aquellos tiempos mucho dinero. Y entonces él me dijo lo siguiente. Yo soy misionero, pero de la mitad de todo lo que me llegue yo te lo voy a dar. Lo pusieron en la escuela a estudiar y la misionera le enseñó a tocar piano y le regaló un armonio, de esos armonios que se tocaban así dándole, tú no lo llegaste a ver. Y él donde quiera iba con ese armonito y tocaba. Iba a los cursillos, que se hacían unos cursillos todos los años. Y era que ponía la música, él tocaba y lo conocían por eso, por el armonio. Y duraba semanas, él hacía campaña de domingo a domingo, invitando, cada día iba a una iglesia distinta a predicar a ese lugar. Y eso era un gentío, muchachos, que eso era tremendo. Nosotros íbamos a Sosúa, durábamos una semana en Sosúa, a Río San Juan, Gaspar Hernández, Jova Arriba, Catalina, La Cabirma, Puerto Plata, todo. Y él era un fundador de iglesia, porque él quería que en toda parte se predicara la palabra. Él comenzó, fue en el Ensanche Libertad, ahí fue que comenzó la obra, en la casa de Juanito Mata. Y de ahí nosotros nos íbamos a La Delgada, y ahí también fundó Lino una iglesia, que aunque no lo reconocen a él, pero fue él el que comenzó, tú ves. Él comenzaba y después dejaba a los otros que siguieran. Y después de eso, nosotros vivíamos en el barrio, después nos mudamos para el Ciruelito. Y en el Ciruelito, ahí comenzó él a predicar en la casa. Y después el hermano de él le prestó la esquina esa del edificio, que tenía ahí una panadería, y en la esquina ahí dábamos los cultos. Él se puso en la cabeza que quería formar una escuela, una academia de teología, en el Ciruelito comenzando, pero también que él quería extenderlo a toda la costa norte, pero que él no tenía la fuerza ni los recursos. Entonces yo tuve que buscar, hablando en Santo Domingo con otras personas para que nos ayudaran. Yo era también maestro, él también, pero él lo que quería era que se organizara eso. Y fuimos a Gaspar Hernández, fuimos a Puerto Plata y aquí en Santiago teníamos 3 escuelas principales. Y me capacitó para ser maestro. Yo daba teología sistemática y hermenéutica, que eran dos materias importantes dentro del contexto teológico. Entonces él nos asignó y eso nos hizo crecer como parte de lo que es mi arsenal de conocimiento en el día de hoy.
una cosa que él dijo, ven acá, casi todas las iglesias tienen colegio. ¿Por qué nosotros no tenemos un colegio para instruir a nuestros niños? Y él comenzó el colegio también. Hizo el colegio R.J. Carter. Y él comenzó el colegio con los sobrinos y con los hijos de él. Porque la familia de él es una familia grande y habían tantos muchachos. Y él comenzó con los sobrinos. Yo hice el primer uniforme del colegio. El colegio él lo hizo con la ayuda de doña Mariana, porque doña Mariana tenía siempre ese deseo. Ella era maestra y tenía el deseo de tener una escuela. Y Lino, ella no estaba aquí, y Lino le escribió y ella le mandaba dinero a Lino para que él hiciera lo que tenía que hacer. El primer reconocimiento fue esta medalla. Me la dieron los hermanos de los maestros del colegio R.J. Carter, ya que y dice así: reconocimiento al hermano Lino Gómez como fundador del colegio R.J. Carter. Y para mí este es uno de los trofeos más hermosos y que yo más agradezco, porque se ha hecho una gran obra con el colegio R.J. Carter, y aunque en su historia está doña Mariana, que fue la que dejó el dinero para comenzar este trabajo, y después que ella vino de sus vacaciones, encontró el colegio funcionando, ella siguió hasta llevarlo a lo que es ahora un colegio bien hermoso y muy bonito. Doña Mariana era hija única y recibió una herencia. Y ella utilizó todo su dinero para comprar todo eso en Madre Vieja, para hacer el campamento. Pero el que inició el campamento fue Lino también. Era un hombre fuera de tiempo, donde no había gente que pensara, cosas que él pensó, por ejemplo, hacer campamentos de jóvenes. Los viejos decían que no se podían juntar jóvenes solos. Y él dijo, no, hay que hacer campamentos de jóvenes. Le nació esa idea donde nadie hacía eso. También en Estados Unidos, en Europa tal vez, pero aquí en República Dominicana, eso era una locura de parte de él. Hizo el primer campamento de las iglesias de los hermanos en Sosúa, Madre Vieja. Aunque no fue que compró el local, fue de la idea. Una de las primeras escuelas evangélicas de las iglesias de los hermanos la fundó aquí también en Santiago. O sea que él era una persona, un visionario en general. O sea, eso es lo que mejor describe su forma de ser. Y esas no son anécdotas tristes realmente. Son cosas importantes que a mí se me escapan, pero que quisiera que también recordarlas en estos momentos. Antes, cuando tú llegabas al campamento, tenías que inscribirte en ese momento. Pero un misionero canadiense, David Redecó, le ayudó mucho a mi papá, porque David Redecó le dijo, usted tiene que mandar inscripciones a las iglesias, para usted saber cuántos van a venir. Usted no puede hacer un campamento así, que usted que llegue, ya. Y entonces él le ayudó como a organizarlo mucho mejor. Ese mismo año, Juan no pudo ir porque cuando Juan llegó ya estaba lleno, creo que fue. Y ese mismo año fue el cursillo, ¿no?, que Juan me conoció. En un campamento en Madre Vieja, en el año 1978, él fue mi consejero. O sea, se llaman consejeros o tíos los que están contigo en todo el campamento. Y hizo aprenderme de memoria un texto bíblico que aparece en Pedro. Dice, el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Ese versículo de la Biblia marcó mi corazón y fue lo que hizo entonces que él me condujera a los pies de Cristo, cosa que nunca recordó. Una noche en el campamento yo lo llamé aparte y dice, mire, yo quiero conocer a Cristo, pero yo no quiero estar dando show allá adelante, de que yo, no, dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Y entonces fue una manera extraña, porque él de ese episodio nunca se acordó, pero yo sí me acuerdo. Porque los campamentos él lo concibió él para que los jóvenes se conocieran también y para que no tuvieran que buscar gente que no compartiera tu criterio, sino que fueran de un mismo sentir en el Señor. Con los campamentos, incluso nosotros llegábamos un día antes del campamento y entonces ayudábamos en la organización y todo eso.
De pequeña me recuerdo eso, que al principio él comenzó con pocas personas. Recuerdo una vez que me estaba contando el principio de los campamentos. Ahora son muy chulos, tienen cama, tienen luz, tienen agua. Antes, tú tenías que bañarte en el río. Había que acostarse temprano porque no había luz. Ponían una planta, pero otras veces no. Había la que me contaba, una lámpara de esa que ponían. Y él me contó una anécdota de esos primeros campamentos, que uno de los jóvenes cogió una lámpara humeadora, que le dicen, y salió corriendo todo el pueblecito de ese campo, corriendo con eso. Y cuando lo agarraron, le dieron esa pela, porque ese muchacho se cae, imagínate tú, el peligro. Entonces mi papá, cuando la iglesia estaba en la calle España, llega un hombre grande, papi estaba tocando el piano, y le topa por detrás. Y papi lo mira y dice, ¿usted se acuerda de mí? Dice, no. ¿Usted se acuerda de ese niño que salió que usted me dio una pela? Dice, papi, espérate, no fui yo que te la di. Dice, papi, pues acá se venía a la revancha. Dice mi papá, no fui yo que te la di. Pero fue muy bonito porque el joven se sintió como contento nunca se olvidó de esa pela y como que eso lo marcó. Y que después de grande fue y le contó a mi papá eso. Yo le agradezco mucho porque representa mucho de mi trabajo. Que el Señor le bendiga y le siga usando, sobre todo la juventud del campamento, y que estos estudios también puedan seguir adelante. Que lo han recibido puedan llevarlo a otro, como dice Pablo a Timoteo. Lo que ha oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Y así se cumple el ciclo de la palabra. Los maestros enseñan y enseñan la palabra con el fin de que se preparen los demás y la palabra, la enseñanza, sea llevada a otro. Que así sea para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Amén. Bueno, ese día, yo te voy a contar una semana antes, que él estaba en la clínica todavía. Y él estaba ya, como que él sabía que se iba a morir. Él me dice, cuando le doy la pastilla, ya no me dé más pastilla. Que ya el Señor me dijo que yo me voy con él, que él me va a llevar. Yo no quiero beber más pastillas. Y me dice, yo quiero darte la gracia porque tú fuiste una buena esposa y por cuidarte de mí y de mis hijos. Y solamente te quiero pedir una cosa, que seas feliz. Y el día que él murió, ya estaba aquí en la casa. Y él mandó a llamar a Juan. Y quería como decirle algo a Juan, pero ya las palabras no le salían. Mandó a salir a todo el mundo. Pero entonces hubo alguien que no quería salir, que fue Maribel y dijo, no, yo no salgo. Y entonces él quería hablar y decirme algo, pero no le salían las palabras, estaba muy débil, deshidratado, y nada más decía, articulaba, pero no se oía. Yo me le ponía a su oído, a ver qué decía, no pude escuchar. A veces pensé, ¿qué sería lo que quiso decirme? Tal vez me dijo, Juan, acuérdate de la obra misionera. Y yo no sabía que ya estaba en coma, porque yo venía de camino. Y no sé por qué en mi mente venía, él no puede morir, porque yo quiero llevarlo a Israel. Él no puede morir, yo quiero llevarlo a Israel. Todo cristiano tiene ese deseo de poder caminar donde caminó Jesús, poder ver la tumba de Jesús. Dicen que cuando comienza a hacerle reconocimiento a una persona es porque le falta poco de vida. Sin embargo, yo he recibido algunos reconocimientos
y todavía me siento fuerte, y cuando menos con deseo de servirle al Señor. La semana que papi estuvo en el hospital, yo era muy rebelde muchas veces y peleé con Juan, mi cuñado. Y Chacha me llama y me dice, Rachel, habla con tu papá y dile que ya tú no estás enojada con Juan, que tú y Juan ya están bien. Y yo le dije a ella, él no me va a oír, porque papi estaba en una condición con los ojos abiertos, la boca abierta, le ponían hielo en la boca y él ni se movía, ni movía los ojos, nada. Y ella me dijo, sí, ve que él te va a escuchar. Y yo entro a la habitación y me pego de Irene, que está al lado, ahí parada también, y le digo, Irene, yo quiero hablar con papi. Pero a mí me daba mucha vergüenza porque eso estaba lleno de gente y él está en coma. Yo dije, la gente va a pensar, esta está loca. Me puse al lado de él y me puse en el oído de él y le dije, papi, Juan y yo ya estamos bien y yo te quiero mucho. Y en ese momento mi papá miró al lado de mi mamá y murió. Y yo pienso que él estaba esperando que yo hablara con él. No sé por qué, pero mi papá tenía rato en esa posición y en ese momento. Pero cuando yo hablé con él y yo le dije eso, él se movió. Eso fue... Bueno, yo sentí, yo decía, yo no sé cómo que la gente se pone mala en los velorios, pero yo sentí en ese momento que el alma se me salió. Y me dicen que me sacaron y me sentaron en una silla. De esa parte yo no me acuerdo mucho. Pero mi papá fue una persona súper especial para mí. Tanto así que papi, a la semana de papi estar muerto, todavía yo llegaba del trabajo y yo pensaba que él iba a estar ahí sentado leyendo libros, porque él era tan calmado que o estaba durmiendo o fuera haciendo algo en la iglesia, en el trabajo, o sentado en el patio leyendo un libro, oyendo radio. Y esa era su vida. Y nosotros, cuando él murió, todos pensábamos, es como algo que la conciencia se queda, que no lo cree todavía, que la persona ya murió. Y yo llegaba a mi trabajo y creía que iba a encontrar a mi papá. Y después decía, papi murió. Soy el hijo mayor de Lino Gómez. Se me pidió que describiera a mi padre con una palabra. Esa palabra es maestro. Y yo lo digo porque para mí mi padre fue un gran maestro en la palabra. Él incluso enseñó a muchos jóvenes que hoy son líderes, son pastores y son misioneros en la iglesia. Y él estuvo muy preocupado por lo que se llama el paso generacional. Y él se preocupó porque se predicara y se enseñara la palabra de Dios. Y él no solamente aquí en Santiago, sino también en Puerto Plata, Santo Domingo, La Vega. Yo recuerdo que yo participaba de esos viajes con él a dar clases y aprendí mucho. Por eso que yo digo que la palabra que lo describe a él es que fue un maestro. Describir a Lino en una palabra, yo andaba buscando, yo diría que era un soñador, porque los soñadores tienen un problema, que tienen muchas ideas. Y a veces hay muchas ideas que no se pueden llevar a cabo, pero ellos quieren llevarlas todas a cabo, aun cuando a veces no se puede. La que me vino cuando me puse a pensar en eso es amor. Mi papá tenía mucho amor. A mi papá le daban una ofrenda. Le daban una ofrenda. Nosotros encontramos, yo te dije que tengo como un acordeón con mucha prédica de él. Y nosotros encontramos una hojita con nombres y chequeos, que la ofrenda que le daban, él se la daba a esa persona. Y le daba un peso. Una lista. De lo poco que le daban, él lo daba.
Bueno, lo que yo quiero decir es que yo estoy muy agradecida del Señor por la vida que me dio, por el hombre que me dio como esposo, que fue de mucha ayuda para mí, de mucha enseñanza. Por eso en muchas cosas no le dan lo que él se merece, porque él no buscaba que le dieran el mérito a él, sino que él lo que buscaba era que implantar la palabra de Dios donde quiera. Su oficina, cuando tú ibas a su casa, llegó un momento que yo llegaba a la casa y yo estaba enamorado de Maribel. Pero llegó un momento que ya yo no me reunía con Maribel. Ella estaba ya diciendo, ven acá, tú me vienes a visitar a mí o a él. Su oficina era el patio y cuando yo llegaba a cualquier hora, si no tenía trabajo o era un día, siempre lo encontraba en una mecedora, debajo de una mata de mango y de agua que había allá. Y ahí abajo estaba leyendo siempre. Entonces era como una olla de presión en ebullición, es decir, sin la tapa, tirando vapores, porque era un generador de ideas y siempre compartía con los jóvenes. Aunque visitamos una vez un lugar en Estados Unidos, que no teníamos idea, en una iglesia en Manhattan, de una iglesia de los hermanos, que dentro de su mural de oración estaba don Lino Gómez. Y cuando nosotros estábamos ahí, dice, ¿quiénes somos? Dice, ella es hija de Lino. Todo el mundo volteó la cara, hablando de mi esposa María Isabel. Todo el mundo para ver quién era la hija de Lino. O sea, fíjense ustedes cómo llegó la influencia. Él nunca viajó fuera del país, sin embargo, lo tenían en cuenta. Mi padre y yo fuimos muy, aunque no muchos también lo vieron así, fuimos muy unidos, porque él muchas veces, yo le pedía consejo a él, y él muchas veces pedía opiniones, no de la Biblia, porque de la Biblia todo el mundo sabe que él sabía mucho, pero él siempre me pedía opiniones a mí, de lo que él sabía que yo podía saber algo. Él me lo pedía a mí, como si yo fuera un experto. Yo nunca esperé verlo morir. Yo espero verlo muy pronto, porque como están las cosas no creo que duremos mucho aquí, pero, o sea, que la venida del Señor está cerca. Pero yo nunca esperé que tendría que haber pasado por esto, verlo ahí, ver su muerte. Es todo. Bueno, como padre siempre fue muy cariñoso y muy cuidadoso de mí, me celaba, me cuidaba mucho, por ejemplo, de que yo llegase a tiempo a casa, de los amigos que yo tenía. Siempre se hacía amigo de ellos para conocerlos mejor, para saber qué tipo de persona yo estaba tratando. Como pastor siempre también fue celoso de mi vida cristiana, no le gustaba que yo estuviese visitando otras iglesias, se preocupaba porque yo estuviese siempre en la doctrina. Y cuando yo necesitaba un consejo, él siempre estaba ahí para mí. Cualquier libro, cualquier verso, me lo leía, me decía que leyera también para que yo misma pudiese encontrar la respuesta. Nunca fue de estas personas que te dicen, esto es lo que tú tienes que hacer y ya, sino que te daban un consejo y te hacían que tú voluntariamente tomaras la decisión correcta. Bueno, cumple 25 años de su partida, la presencia del Señor, y es un día especial por lo que hizo, pero ese pudo ir satisfecho de la obra que él realizó. Yo le puedo describir como una gente que dejó, aún sin recursos, porque no tenía recursos ninguno. Sin embargo, el Señor lo bendijo de una manera que nunca le faltaron recursos. Mi hermana siempre, Rachel, siempre estaba preguntándole cosas a papi. Y yo siempre me imagino a mi papá sentado en el patio con mi hermana al lado haciéndole preguntas de la Biblia. Y ella siempre tenía una pregunta, ¿y por qué esto, por qué lo otro? Papi estaba siempre ahí. Una cosa que hay que resaltar, que quien nos bendijo en las bodas fue él. O sea, quien nos une como esposo y esposa fue don Lino Gómez. Yo nunca lo había visto tan nervioso en su vida. Pero hasta se equivocó en un momento. Después que ha casado cientos de personas. Antes yo decía, para que me conocieran, yo estoy casado con una hija de Lino. Ahora yo tengo que decir, Lino era mi suegro. Porque ya llegó un momento que por él nos extendimos a muchos sitios. Pero el Señor bendijo tanto a mi suegro que nunca le faltó nada, aún en medio de que nunca tuvo un sueldo, ni nunca vivió de lo que le daban.
de las ofrendas, como nosotros llamamos. Eso se llama depender del Señor. Que hoy en día nunca pidió en un púlpito, hermano, yo tengo necesidad, a mí me falta. No. Le faltaba algo y hablaba, oraba al Señor. Y a veces viene una gente y le daba una ofrenda. Y mírala, hay una oración contestada. Siempre fue así y es un ejemplo que debe perdurar. Hay una cosa que yo recuerdo mucho de mi papá, que no se me olvida nunca, cuando nació Jocabé. Que él me dijo a mí, tú has logrado todo lo que un padre desea para una hija. Porque de toda mi semana, la única que se casó fui yo en ese momento. Y como que él lo vivió, él me casó. Entonces él me dijo así, y nunca me he olvidado. Y le agradezco al Señor que pudo ver mis hijos pequeños. Una anécdota que recuerdo de mi papá, bueno, no de mi papá en sí, de Juan Bautista, mi hijo más pequeño. Ya hacía como, no sé si meses que papá había muerto. Y él viene con una pelota de béisbol. Y él la agarra como así. Y me dice, mira mami, eso me enseñó abuelo, que las pelotas se agarran así. Y me quedé como, ¿cómo se acuerda de eso? Era un niño. Y ya papi tenía no sé qué tiempo que no estaba. Y él viene y me dice esto. O sea, hay muchas cosas que quizás uno no sabe que se te quedan en tu corazón y en algún momento tú lo dices. Pero me sentí bien con decirle algo que yo... No, muchacho, no da Juan Bautista, que tú no puedes venir. Yo creo que el Señor me dejó sin papá. Él se multiplicó con discípulos, hizo discípulos a nosotros. No solamente fue una persona que pensó en Él, Él se gastó a sí mismo, pero si hay una persona que pasó el listón, el bastón, como una carrera de relevo y que preparó para eso fue Él. Eso se llama depender del Señor. Esto no se puede quedar. Usted ve en esta chacabana que yo tengo. Esto es una chacabana clásica de 4 puertas. Don Lino impuso en una chacabana clásica, misioneros extranjeros, la moda de chacabana. Eso de andar con traje en un país tropical, eso era difícil. La chacabana o guayabera, como usted quiera llamarla, hoy en día es una camisa que tú puedes ir hasta lugares semiformales. Pero en las iglesias a veces había que ponerse un traje para poder pararse en un púlpito, por la idea anglosajona. Pero Don Lino siempre andaba con chacabana mangas cortas, la mayoría. No eran mangas largas, eran mangas cortas. Y él entonces lo hacía ver formal, porque donde él iba y predicaba andaba con su chacabana. Y eso hizo que hoy en día mucha gente usa chacabana, misionero y cosas, en muchas de las iglesias, porque Don Lino impuso el uso de chacabana como una camisa formal en un país tropical.